Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta asignatura imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española contemporánea. También imparto historia de España del siglo XX. Al igual que diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 31 de este paper, que se titula Fray Diego de Ocaña y su comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros. En este módulo nos acercaremos a una de las figuras más importantes del teatro en los decenios posteriores a la conquista de América, con Diego de Ocaña. Se trata de un fraile que cambia su vida en el monasterio de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, por aventurarse a viajar por América. Su fin era convertir, mediante la teatralización de los milagros de la Virgen de Guadalupe. Después de hacer un breve recorrido por el contexto histórico de este autor, nos adentraremos en su vida para llegar a conocer su obra. Toda esta información nos dará una visión a grandes rasgos de la importancia de Diego de Ocaña en el teatro de finales del siglo XVI. Vamos a comenzar hablando pues del primer apartado de nuestro módulo, que trata sobre el contexto histórico de la época. El contexto histórico de finales del siglo XVI supone un replanteamiento en los cánones de la conquista. El Imperio español se encuentra con un excesivo gasto de guerras, principalmente en sus territorios de Flandes y al norte de Italia. La guerra en este siglo fue contra Francia, Inglaterra y Holanda. En lo referente al gobierno en América, desde la llegada de Colón hasta finales del siglo XVI, se reinventa un corpus jurídico para los nuevos problemas que los españoles debían afrontar con respecto a las encomiendas, los derechos de los indios y los derechos de herencia. En 1511 tiene lugar el famoso Sermón de Fray Luis de Montesinos, donde se critica el trato concedido por parte de los españoles a los indios. Por este motivo, un año después del polémico sermón, se aprueban las leyes de Burgos en 1512 y de Valladolid en 1513. Que suponen un intento de regularizar y proteger a los indios. El reinado de Carlos I, de 1516 al 56, comienza con la conquista de México a manos de Hernán Cortés, que aplicó prácticas inhumanas tanto para la conquista militar como para la conquista espiritual. Estas prácticas fueron denunciadas por el monje Fray Bartolomé de las Casas a lo largo del siglo XVI. Con el reinado de Felipe II, de 1556 al 98, encontramos un imperio español que necesita los recursos de las colonias americanas para hacer frente a las guerras en Europa. En 1573, las ordenanzas de Felipe II sustituyen el término de guerra de conquista por el término de pacificación. Por ello, no debemos olvidar la importancia de las autoridades eclesiásticas, las nuevas formas de moral y también el terror que inspiró la Inquisición española. Después de los periodos de conquista, aparecen las primeras muestras de declive de los Austrias con el gobierno de Felipe III, de 1598 a 1621. Aunque durante su reinado no se perdió ningún territorio, el rey deja el poder en manos del duque de Lerma, un personaje muy corrupto e ineficaz. En cuanto al mundo artístico, la crisis política y económica española hace florecer autores que marcarían un antes y un después en la creación literaria, poética y pictórica, como por ejemplo Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Tirso de Molina o Velázquez, que establecieron el siglo de oro de las artes españolas. Las crónicas de Indias son los documentos etnográficos, políticos y jurídicos que permiten entender la situación colonial durante el siglo XVI.
Entre los principales cronistas encontramos al inca Garcilaso de la Vega, con sus comentarios reales de los incas, Fray Bartolomé de las Casas, con su brevísima relación de la destrucción de las Indias, o Guamán Poma de Ayala, con su nueva crónica y buen gobierno. Este es el caso de Diego de Ocaña. De la biografía de Diego de Ocaña. Diego de Ocaña fue un monje jerónimo perteneciente al santuario extremeño de Guadalupe. Nació alrededor de 1570 y fue al mismo tiempo evangelizador y explorador del continente americano. El motivo principal de la llegada de Ocaña a Puerto Rico fue económico, debido a los impagos para el monasterio donde residía. Según expone en su artículo Rosso Díaz, Diego de Ocaña partió el 3 de enero de 1599 a las Indias en compañía del fray Martín de Posadas, con la empresa de difundir la devoción a la Virgen de Guadalupe, recoger los donativos que en aquellas tierras se hacían al monasterio extremeño y reglamentar su envío para el futuro. Durante su viaje recorrió gran parte del territorio sudamericano, desde 1599 hasta 1605, antes de establecerse definitivamente en México. Muere en 1608. En referencia a su viaje de 6 años, Diego de Ocaña redacta la relación del viaje de Fray Diego de Ocaña por el Nuevo Mundo, cuyo original se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Oviedo. El cronista deja claro que el amor a la Virgen, de la que tantos favores ha recibido, fue lo que les llevó a él y a su compañero a las Indias. Partimos el padre Fray Martín de Posada, mi compañero y yo, de nuestra santa casa de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, despedidos de todo el convento y con la bendición de nuestros perlados padres y mayores, a los 3 de enero del año 1599, a la 1 del día después de comer. Se trata de un texto complejo en el que se aglutinan distintos estilos que van desde el relato de viaje en prosa hasta la comedia en verso, pasando por relación de fiestas y sucesos, poemas religiosos, plegarias a la Virgen, etc. Del mismo modo, también se encuentran mapas y dibujos en los que se da cuenta de los más de 35.000 kilómetros recorridos por el autor. Partió desde el monasterio de Guadalupe, en Cáceres, hasta las Antillas, pasando a tierra firme, desde donde transitó la costa occidental de América del Sur, de norte a sur hasta la isla de Chiloé, donde fue artífice de celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe que él mismo pintó. La Paz, Arequipa, Cuzco y finalmente recaló en Lima, desde donde partió rumbo al Virreinato de Nueva España, donde finalmente murió. Durante el siglo XVI, estos documentos fueron muy importantes porque se narraban la cronología y el itinerario, pero también las aventuras del viajero. Según López de Mariscal, el texto de Ocaña parece tener la misma estructuración y las mismas características de la gran mayoría de los relatos de viaje que se produjeron a partir de las expediciones de descubrimiento y conquista del siglo XVI. El texto de Ocaña parece tener la misma estructuración y las mismas características de la gran mayoría de los relatos de viaje que se produjeron a partir de las expediciones de descubrimiento y conquista del siglo XVI. La información que contienen estos relatos suele responder a instrucciones precisas que se les daba a los conquistadores para la elaboración de sus relaciones de viaje. En el caso de Diego de Ocaña, en sus relaciones de viaje, se trata de una obra coral en la que se dan cita distintos escritos. Aquí tenemos un ejemplo sacado del texto original. Dice: con esta diligencia nos adelantamos y fuimos a las 9 de la mañana a dar con un valle muy espeso de árboles algarrobos o guarangos que llamaban en otras partes. Además de las relaciones de sucesos, Diego de Ocaña aporta desde la óptica etnográfica la descripción de fiestas que se realizaban para la entronación de la Virgen en las ciudades de La Plata, Las Charcas y Potosí.
Igualmente, dentro de la relación encontramos la escritura y posterior representación de una comedia titulada Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros. Como comentamos con anterioridad, no solo destaca la obra literaria, sino que Diego de Ocaña recogió en su creación 22 dibujos y 5 mapas. Estos dibujos resaltaban la importancia del culto a la Virgen de Guadalupe. En relación a este hecho, la académica López de Mariscal expone en su título lo siguiente: muchos de los conquistadores visitaban el monasterio antes de emprender su azaroso viaje al retornar de él. Cristóbal Colón visitó Guadalupe en varias ocasiones, una de ellas en 1486, y lo mismo podemos decir de Hernán Cortés y de los hermanos Pizarro, extremeños que antes de embarcarse a América solían pasar, en condición de peregrinos, a la Basílica Guadalupana a rendir su tributo a la Virgen y solicitarle la gracia de encontrar condiciones favorables para el largo trayecto. Así pues, durante el viaje de 6 años por el continente americano, Diego de Ocaña no solamente cultivó el arte literario, sino que también se destacó por las pinturas. Por ello tenemos muestras de varias pinturas de la Virgen de Guadalupe por todo el continente sudamericano, dentro de capillas y templos, o en ciudades tan diversas como Panamá, Potosí, Sucre, Cuzco o el Valle de Ica. La relación del viaje de Fray Diego de Ocaña por el Nuevo Mundo expone un encuentro con el otro marcado por el asombro y la extrañeza, sobre todo cuando se trata de la descripción de los naturales, a los que rara vez suele representar como civilizados. El concepto de la no civilización lo encontramos en otros cronistas del siglo XVI, como en Gonzalo Fernández de Oviedo o Fray Bartolomé de las Casas. Diego de Ocaña se detiene con mayor cuidado en aquellos detalles de los indios cuyas costumbres le resultan exóticas o salvajes. Luego comenzamos, dentro de 4 días, a hallar algunos ranchos de indios, y pocos indios por los campos, desnudos como sus madres los parieron, ansí mujeres como hombres, todos envijados y feos, que no parecen sino diablos. El viaje de Ocaña fue motivado por la crisis económica en la que se encontraba el monasterio en la segunda mitad del siglo XVI, debido principalmente a que las limosnas habían disminuido por la creciente pauperización de España. Aquella situación se veía agravada en el interior del monasterio por la disminución de las peregrinaciones, pues esta práctica había tenido su apogeo en el periodo medieval y ya para finales del siglo XVI empezaba a desaparecer. Tanto era así que los monjes intentaron organizar un sistema eficaz de recaudación de limosnas y mandas en los dominios españoles en América. Esta fue la razón principal por la que Diego de Ocaña partió a América. Vamos a pasar ahora a hablar de la comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros. A nivel literario, la obra más importante recogida en la relación se titulaba Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros. La obra fue compuesta en el año 1601 a petición del obispo de las Charcas y representaba con éxito poco después en Potosí. La representación tuvo lugar en las fiestas realizadas para entronizar la imagen pintada por el mismo Diego de Ocaña. En 1602 el montaje fue realizado en Sucre, tras una solemne procesión que se hizo el domingo después de la fiesta de la Epifanía, con motivo de la llegada de la Virgen a la catedral de la ciudad. Se trata de una de las composiciones más antiguas conservadas, no solo de la historia del teatro en el Perú, sino también del teatro americano en general. En sentido estricto, la obra se basa en los libros de los milagros que había en Guadalupe y que Diego de Ocaña conocía en profundidad. El fraile aplicó sus conocimientos de la obra a los destinatarios americanos, indios, mestizos y españoles. La intencionalidad es clara. La promesa de nuevos milagros de la Virgen
si los espectadores se comportan como los personajes que han visto en la escena. En cuanto al contenido interno, siguiendo las palabras de Rosso Díaz, la obra se presenta dividida en dos partes, que tienen personajes distintos y una diferencia temporal en el desarrollo de los acontecimientos de unos 700 años. En la representación de la pieza, tras concluir la primera parte, tenía lugar un descanso, que era aprovechado, como indica el texto original, para la representación de un entremés. La primera parte trata de la leyenda de la Virgen de Guadalupe desde la antigüedad hasta su llegada a las sierras de Villuercas. La segunda parte, en cambio, se centra en la función del monasterio tras la aparición de la imagen. Ambas partes tienen como nexo de unión a la Virgen y sus milagros. Es interesante destacar la división de la obra en dos partes y no en tres, como era habitual en la época. También cabe señalar el elevado número de personajes, superior a 40, y el incumplimiento con las unidades dramáticas. La intención de Fray Diego de Ocaña pasa por realizar una obra que sirva de vehículo para la comunicación del cristianismo y, sobre todo, para aumentar entre los pueblos conquistados la devoción a la Virgen de Guadalupe. Desde el punto de vista ejemplificante, vemos cómo se describe las cualidades del pastor Gil Cordero, a quien se le aparece la Virgen para que pueda servir de modelo a los indios. Un modelo que pasa por ser un hombre sencillo, libre de pecado, fiel y buen cristiano. Aquí habla Gil Cordero y dice: ¿cómo o por qué merecí, siendo un pobre ganadero, fuese vuestro mensajero y que viese lo que vi? Dice el alcalde: un poquillo de ganado apacienta en la dehesa, oye misa, ayuna, reza y es del pueblo todo amado. Dice Sancha: ¿quién os hizo daño? ¿Quién la muerte vos procuró? Si Dios fue y de ellos gustó, guste yo de ello también. Y responde Gil Corderos: regalos de vuestra mano son estos que me enviáis, mi Dios, y que os acordáis de mí es negocio llano. Las lágrimas enjugad, mi Sancha, olvida el disgusto, que pues Dios lo hizo, es justo que se cumpla su voluntad. Otro de los pasajes de la obra muestra cómo el mismo pastor no se olvida de dar las gracias por los bienes recibidos en una bella oración. Tengo tan llena el alma de contento con la presente nueva y de alegría que quisiera hablar la lengua mía, mas no le da lugar al pensamiento. De alegre confusión mi entendimiento, en éxtasis se ve la fantasía, me representa el vivo aqueste día. Y al fin no sé decir lo que acá siento, confuso de mirar, suspenso, absorto, mi humilde nacimiento y mi bajeza, y el presente suceso estoy en calma. Cuanto dijera más quedara corto. Vos que habitáis junto a la suma alteza, Virgen, pues lo sabéis, decidlo al alma. Y para concluir os dejamos con una imagen del claustro de la iglesia de Guadalupe. Muchas gracias por habernos escuchado.